Buenas tardes, estimados estudiantes. Continuamos con esta clase número 6, parte 2, correspondiente al desarrollo cognitivo a lo largo de la segunda infancia entre los 3 y 6 años. En esta ocasión estaremos revisando las propuestas de Jean Piaget. En este caso, este periodo de tiempo estaría incluido dentro de lo que él denomina la etapa o el estadio preoperacional. Se extiende de los 2 a los 7 años y se caracteriza por la generalización del pensamiento simbólico o la capacidad representacional. Es decir, que el niño va adquiriendo cada vez más la habilidad de la abstracción que le permitirá reemplazar los objetos y fenómenos de su entorno concreto por representaciones mentales del mismo para la construcción de objetos y conceptos. Es así que la función simbólica es la capacidad de crear imágenes mentales de los objetos o experiencias. Los símbolos les ayudan a recordar los objetos aunque no estén físicamente presentes. En este caso, un símbolo de un objeto, el concepto de un objeto, como en este caso sería la flor, es la imagen mental que la niña tiene en este dibujo de una flor, lo que le permite recordar. Encontramos también hacia finales del estadio sensoriomotor que aparecía la imitación diferida y era esta capacidad de reproducir un suceso que no estaban observando en ese momento los niños, lo cual va permitiendo el desarrollo cognitivo y evidenciando el inicio de esta capacidad simbólica. En relación a la comprensión espacial de los objetos, hacia los 3 años los niños ya saben diferenciar entre un dibujo y un juguete o un elemento de la vida real. Es así que ellos logran construir entre sus esquemas mentales mapas sencillos de ubicaciones que les permiten a ellos la comprensión del espacio. Es recomendable utilizar en esta etapa juegos que incluyan elementos de localización de objetos para promover así el desarrollo de estas habilidades. En relación a la comprensión de la causalidad, Piaget afirma que no son capaces de comprender con claridad los procesos de causa y efecto, y que más bien los niños parecerían razonar por lo que él llamó transducción, es decir, que los niños reaccionan a las causas produciendo efectos en ellos mismos, sea o no sea que dichas causas tengan un sentido lógico con las reacciones. En relación a la comprensión de las identidades y la categorización, esta capacidad de clasificar en este rango de edad se ubica principalmente en las divisiones de los objetos por su forma y su color. Es decir, ellos ya van logrando identificar las diferencias y establecer las semejanzas que presentan los objetos, de manera que ellos pueden organizarlos y clasificarlos. Se sugiere también incluir actividades de estimulación en este sentido. Uno de los elementos que plantea Piaget que se presentan a lo largo de este estadio es el denominado animismo. El mismo que Piaget propuso ocurría a lo largo de 4 etapas que llegaban hasta la niñez, finalmente inicios de la pubertad, en donde el niño le confiere cualidades humanas o cualidades de un ser vivo a los seres inertes, en este caso juguetes u otros elementos de su entorno. Es así que es una característica muy propia el animismo generalizado en esta etapa. En etapas posteriores, los niños van, por ejemplo, en operaciones concretas a mantener un animismo, pero limitándose a objetos que pueden moverse. En la comprensión de lo que se denomina el número en las propuestas de Piaget, él plantea que hacia los 18 meses los niños ya reconocen que existen unos símbolos, unas representaciones gráficas y un sonido que las mismas tienen para justamente contener el significado de las cantidades, aunque no hacen unas correctas relaciones y no los identifican con claridad, ya saben reconocerlos y comprenden su existencia. La ordinalidad desarrollan palabras para comparar cantidades,
los niños tienen esta habilidad, lo cual les permite a ellos también elegir en función de su interés. En relación al contar, Piaget plantea que hacia los 3 años los niños estarían en capacidad de contar hasta el 6 y hacia los 5 años podrían hacerlo hasta el 20 sin mayor problema. Algunas investigaciones han podido determinar que los niños hacia los 5 años usan estrategias para contar, deberían estar en la capacidad de poder realizar operaciones simples y hacer estimaciones numéricas. Estas son pues entonces las características del pensamiento en relación a lo que se refiere al número, al cálculo, al conteo en los niños en el estadio preoperacional. Aspectos inmaduros que Piaget plantea se deben encontrar en este estadio son, por ejemplo, la centración, donde el niño tiene la tendencia a concentrarse en un aspecto específico de una situación o en una situación específica e ignorar los demás aspectos. Es así que se espera una importante cantidad de centración en diversas cogniciones que el niño esté presentando, mientras que para el estadio de operaciones concretas se debería ir evidenciando esta descentración, que le permita a ellos pensar de manera simultánea en varios aspectos de una misma situación. De hecho, este proceso de pasar de una centración a una descentración es algo que se observa progresivo en los niños entre los 3 o 7 años, es decir, hasta a los 3 años se encontrarán muchas más características de centración y hacia los 5, 6, 7 años encontraremos cada vez menos centración. El egocentrismo entonces hace referencia a la incapacidad de considerar el punto de vista de otra persona. Piaget plantea que lo que él denomina la teoría de la mente, que estaremos revisando más adelante o en otro video, evoluciona a partir de los 4 años, perfeccionándose hacia el final del estadio preoperacional. De allí que él presenta una serie de tareas de falsa creencia que permiten evaluar esta capacidad desarrollada o no en los niños. Por ejemplo, en esta tarea de falsa creencia con respecto a la ubicación de una muñeca y la perspectiva de la misma con respecto a 3 montañas, en el ejercicio se le ubica una maqueta de 3 montañas a un niño, en este caso, que va a ser evaluado. Y se ubica a una muñeca en distintas posiciones con respecto a dicha maqueta. Después se le presenta a el niño evaluado o niña evaluada las imágenes de las distintas perspectivas de las 3 montañas desde el punto de vista de diferentes observadores, que en este caso habrían sido la muñeca, y se le solicita que pueda determinar cuál corresponde a qué posición cuando la muñeca estuvo ubicada en distinto lugar. Esto evidenciaría la capacidad de poder percibir las cosas no desde el punto de vista del niño, sino desde un punto de vista externo al mismo. En la mayoría de estos experimentos se ha observado que los niños menores de 4 años ubican la perspectiva idéntica en las fotografías a la que ellos tienen, es decir, desde su punto de vista como observador, evidenciando este egocentrismo, centración, falta todavía de desarrollo de la teoría de la mente y de la capacidad de comprender que las demás personas pueden percibir las cosas de manera diferente a como ellos las perciben. Estas mismas tareas se realizan con niños de edades superiores a los 4 años y se evidencia justamente lo contrario. Los niños logran determinar las distintas perspectivas, evidenciando el desarrollo de la teoría de la mente y la capacidad de ponerse cognitivamente en la posición de otra persona. Esto es sumamente importante para lo que Piaget llamó también la teoría de la mente desde un punto de vista emocional, que otros autores más tarde plantearon como la empatía. En relación a la conservación de los objetos, que se refiere a la capacidad de reconocer que dos objetos son idénticos, aunque uno de ellos sufra un cambio a nivel perceptivo, la mayoría de las tareas de conservación deberían evidenciarse hasta alrededor de los 6 años en un fracaso, siendo una característica
de la falta de madurez del desarrollo cognitivo de los niños en este rango de edad. La irreversibilidad también es otra de las características inmaduras junto con el egocentrismo y la falta de conservación que presentan los niños en el estadio preoperacional. Incapacidad de entender que una operación puede realizarse de una o dos formas o más incluso diferentes a las que ellos conocen o se les ha enseñado. De allí que Piaget también planteó una serie de tareas o experimentos para determinar esta capacidad de la conservación. Por ejemplo, en la tarea del número, en donde ubicó 5 manzanas de manera seguida, unas muy cerca de las otras y las otras con un cierto distanciamiento. A los niños se le preguntaba cuál de ellas tiene más manzanas o cuál, y ellos determinaban que la que tenía las manzanas más dispersas era el que tenía de hecho más cantidad de manzanas, aunque eran la misma cantidad en ambos casos. En el caso de la longitud se le ponía dos objetos, pajillas, dos sorbetes, en esta posición que encontramos aquí, uno completamente perpendicular al eje del cuerpo y el otro de una manera oblicua, y se le preguntaba cuál es el más largo. Irremediablemente los niños sin conservación de longitud evidenciaban que el objeto inclinado era más largo que el otro a pesar de tener la misma longitud. En las tareas de conservación de líquidos se ubicaba dos vasos con la misma cantidad de agua completamente transparentes para que el niño los pueda observar en un primer momento y frente al niño mismo se hacía el traspaso de la cantidad de líquido de uno de los vasos a un vaso más angosto y más alargado. Luego se le preguntaba al niño cuál de ellos tiene más y el niño evidenciaba que el vaso alargado y angosto tenía más líquido a pesar de haber observado que en un inicio tenían la misma cantidad de líquido. Esto estaría evidenciando la falta de conservación de líquido. De la misma manera se trabajó con la conservación del volumen en la tarea a través de plastilina, en donde se ubica una masa de plastilina. Se toman dos plastilinas del mismo tamaño y a la una se le cambia de forma. Y se pregunta al niño también en cuál de ellas hay más cantidad de plastilina. A pesar de haber sido originalmente plastilinas de la misma forma y tamaño, el niño cambiaba su respuesta considerando que la masa en forma de bola solía tener más plastilina que el espacio alargado. Esto mismo lo encontramos en la conservación de peso al preguntarle cuál de ellos pesaba más.